Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a seguir con lo de los diodos semiconductores. Ya vimos lo de la teoría, está un poco pues, difícil de comprender, pero pues ya la práctica ya es un poco más digerible. Entonces vamos a empezar pues, a trabajar con los diodos semiconductores en corriente directa. Entonces, básicamente, pues este es nuestro primer circuito. Tenemos un circuito donde tenemos conectado una fuente de voltaje de corriente directa de 9 volts, un diodo de silicio y una resistencia de 330 ohms. El primer paso que debemos de tener en cuenta es el de identificar los nodos. ¿Cuántos nodos tengo en este circuito? Como ya habíamos quedado, tenemos tres nodos. Este sería el nodo A, este sería el nodo B y este sería el nodo C. Entonces, bueno, aquí son los parámetros que vamos a necesitar calcular, que son la corriente total del circuito, la corriente del diodo, el voltaje del diodo, voltaje de la resistencia y corriente de la resistencia. Aquí, básicamente lo que tenemos, bueno, tenemos tres nodos, vamos a ponerlos, nodo A, tenemos el nodo B y el nodo C. Vamos a identificar qué valor de voltaje tiene cada nodo. En este caso, como tenemos el positivo de la fuente de voltaje conectado directamente al nodo A, pues vamos a poner que el nodo A va a tener un valor de 9 voltios. Entonces le ponemos aquí 9, ¿no? 9 volts. Y también podemos observar directamente el lado negativo está conectado directamente en el nodo C. Entonces, en este caso vamos a tener en el nodo C 0 voltios. Y ya solo nos falta determinar cuánto vale el nodo B. Como no tengo una fuente de voltaje directamente en las terminales, pues ese le vamos a poner como que es una incógnita, ¿no? Como que no conocemos ese valor ahorita. Ya identificando los nodos, los que tengo pues por observación directa, ahora vamos a ver lo que comentábamos la vez pasada. Vamos a identificar que este es un diodo de silicio. Entonces, si está conectado en directa, en polarización indirecta, porque la terminal del ánodo está conectado directamente con la terminal positiva de la batería. Entonces, lo que vamos a obtener de eso es de que tenemos la diferencia de potencial del diodo, que es de 0.7. ¿Se acuerdan que es el voltaje con el que trabaja el diodo? Esa diferencia de potencial se determina restando el nodo de la izquierda menos el de la derecha. En este caso, si yo tengo un ejemplo, tendríamos acá, no sé, la terminal X menos la terminal Y nos tiene que dar el punto 7. Sería X menos Y es igual a punto 7. Y esa sería la ecuación que rige el comportamiento de este diodo. En este caso, tenemos A menos B, porque no estamos, no pusimos acá X ni aquí Y, pero sería lo mismo, serían los nodos donde están conectados, donde está conectado el diodo. Entonces aquí tenemos que el diodo, como está polarizado en inversa y es de silicio, da 0.7 y acá lo tenemos conectado entre la terminal A y la terminal B. Entonces aplicamos la misma formulita, que sería A menos B es igual a 0.7 volts. Entonces, para determinar cuánto vale el voltaje B, pues simplemente despejamos de esta ecuación B. Entonces, ¿qué le estorba a B? Pues la A. Y está sumando, la pasamos restando. Entonces nos queda 0.7 menos A. Y simplemente aquí esto le estorba el signo negativo, entonces todo lo multiplicamos por menos 1 para eliminar el signo. Y acá nos queda B, acá nos queda menos por más, menos 0.7, menos por menos, más A. Entonces, por lo tanto, el nodo B va a ser igual a 0.7 más A. ¿Cuánto vale A? Vale 9. 9 sería menos 0.7 más A, menos 0.7 más 9 volts. Y si hacemos menos 0.7 más 9, nos da 8.3. Entonces, determinamos que nuestro nodo B tiene un valor de 8.3 volts. Acá le ponemos 8.3 volts. Ya después de esto vamos a ocupar un poco acá este pizarrón. Ahorita borramos para hacer este ejercicio.
pero ya tenemos que el nodo B vale 8.3 volts. Ahora, si yo quiero calcular el voltaje de la resistencia 1, este es R1, lo mismo, el voltaje de una resistencia, el voltaje que consume va a ser también a través de sus nodos. En este caso está conectado entre el nodo B y C. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser, acá tenemos B y C, voltaje de la resistencia va a ser el nodo B menos el nodo C, B menos C. Entonces, ¿cuánto vale el nodo B? 8.3. Entonces tenemos 8.3 menos C. ¿Cuánto vale C? Pues vale 0 volts. Entonces sería 8.3 menos 0 da 8.3. Y ese sería el voltaje que consume la resistencia. Ya tenemos un resultado, que sería el voltaje de la resistencia. Y con el voltaje de la resistencia podemos calcular pues, su corriente, ¿no? Con la ley de Ohm. Entonces ponemos que la corriente de la resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia nos da 8.3 volts y la resistencia pues da 330. Entonces si dividimos 8.3 entre 330, pues nos sale 0.02515. Ahí ya nomás ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Y eso si lo pasamos a miliamperes, acuérdense que para pasar a miliamperes simplemente el punto decimal lo recorremos 3 lugares a la derecha, 1, 2, 3 y nos daría 25.15 miliamperes. Entonces ya con eso tenemos la corriente de la resistencia. Ahora, ¿qué podemos observar en este circuito? Que es un circuito pues en serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la corriente que sale por aquí, como nunca se va a dividir en un nodo, pues va a ser la misma corriente que pasa por todos los elementos. Acuérdense que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos sus elementos. Entonces, la corriente de la resistencia va a ser igual a la corriente del diodo, o sea, que pasa por aquí, y también va a ser igual a la corriente pues total del circuito, ¿no? Porque es la misma en todo el circuito. Y ya si se fijan con eso, pues ya tenemos pues todos los parámetros, ¿no? Bueno, aquí ya nomás el voltaje del diodo, pues acuérdense que es de 0.7, que ya lo habíamos determinado también. Es el voltaje con el que funciona el diodo en polarización directa. Entonces, básicamente, pues eso sería todo del primer ejercicio. Y ahorita vamos a explicar el segundo ejercicio en otro video.